Hola, hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 1 de PG. Pues estas son las preguntas que voy a decir. Así que comencemos. Bueno, este juego en el 2020, pero no sé en qué día y mes fue lanzado. XD. Sí sé en qué año se estrenó, fue en el 2020. Y pues este juego tuvo muchos jugadores que jugaron desde ese año. Pero, pero todo cambió desde el 2021 o en el 2022 o 2023. Porque el juego fue borrado, pero volvió a subirse en Roblox. Pero con muchos cambios, como personajes que cambiaron, ruidos y hasta incluyeron cinemáticas. Porque cuando en el PG antiguo no tuvieron cinemáticas, sino que solo cinemáticas al principio cuando comienzas un capítulo. Pues el capítulo 1 fue un éxito. Así que Minutun quiso sacar el capítulo 2. Pero el capítulo 2 no hablaremos de aquí, sino el capítulo 1. El capítulo 1 fue lanzado en 2020 y no sé qué día. Creo que en el mismo día que se estrenó el PG. Pues el juego tuvo muchas visitas de juego. O sea que las personas lo jugaron. Sin duda, antes recuerdo que jugué esto la primera vez en el año 2020. Recuerdo que estaba jugando al capítulo 1 y recuerdo que era George. Pero hicieron un cambio desde el mismo año que ahora le pusieron a Peppa infectada. Entonces, esto es increíble, a la vez triste. Pero como vieron, cuando sacaron todos los capítulos, pues todas las personas supieron qué pasó con Piggy. Pues este dicen de que fue borrado desde que cambiaron las skins y los cambios de juego, los cambios de audio. Pero el juego aún seguía, pero cambiaron algunos cambios. Pues este juego era muy exitoso hasta que hicieron un capítulo 2, pero de eso no hablaremos aquí, como dije. Bueno, desde que lanzaron el capítulo 1, todas las personas jugaron ese capítulo. Y ya voy a decirlo de nuevo. Pues cuando se pasaron el capítulo 1, las personas quisieron capítulo 2, pero otra vez no vamos a hablar de eso. Bueno, después de que cambiaron a George a Peppa por George, bueno, a George por Peppa, cuando Minitoon cambió el bot a Peppa, a George a Peppa, pues las personas se dieron cuenta que también tuvieron unos cambios en los cuadros. Y ahora son unos cuadros que ya no representan a la caricatura. Porque recordemos que antes las fotos, o sea, los cuadros eran imágenes de la serie. Y había una en especial. Incluso había una en especial que era una foto de George sonriendo y así animado, pero tachado. Pues esa también cambió a George como en el juego, pero tachado también. Pues podría ser un cambio que las personas ni siquiera se dieron cuenta. Cuando se pasaron este capítulo, nunca supieron si había cinemática como al principio. Si entonces la cinemática nunca salió, entonces en la actualización de Halloween de 2021 o 2022, pues hay en el patio del capítulo 1,
había unas tumbas. Pues esas tumbas representaban a las tumbas de Peppa, la mamá y el padre. Entonces, si solo hay 3, ¿por qué no hay 4? Por George. Pues recordemos que en el capítulo 10, George, él estaba vivo y no infectado. Entonces, voy a decir una teoría que George sigue vivo. Pero entonces George murió en el capítulo 7 del book 2. Pues entonces, ¿eso sería una teoría cierta? Pues no, eso es una teoría falsa. Si murió George en el capítulo 7 del book 2, y entonces ¿por qué apareció en el capítulo 10 en el book 1? Entonces sí podría morir en el capítulo 7 del book 2. Y también hay una teoría de que Peppa fue infectada y sus padres, porque la historia es completamente verdadera, porque Peppa y su mamá y su papá fueron al laboratorio y ahí fueron infectados. Y la llegada de los infectados en el capítulo 9, pues la abuela también fue infectada. Y recordemos de que también fue infectada la amiga, otra amiga de Peppa, o sea, el elefante. Sí. Y después de ahí, otros amigos de Peppa también fueron infectados. Pero en las skins vimos que hay algunos infectados, pero en los capítulos no, sino que entonces algunos amigos de Peppa no están infectados. Si en verdad se infectaron, ¿cómo podrían infectarse? Pues hay una teoría de que dicen que se tomaron una poción. Si eso es verdad, pues la historia de Peppa podría estar acertada. Si Peppa no fuera infectada y George sí, pues esta Mini Toon no habría cambiado el bot, sino que Peppa estuviera en el capítulo 10 como George, pero Mini Toon lo cambió a George y no estuviera infectado. Entonces la madre también fue al laboratorio donde fue el padre y su hija Peppa. Entonces, en el capítulo Distorted Memory, entonces Peppa podría saber de que George todavía sigue en su casa o no. Pues esta vez George soñó una pesadilla de que su casa se volvió algo extraña. Pues George sentía algo en todo su cuerpo y sintió nervios. Entonces sí podría sentir nervios, a sentir que su casa estaba algo mal. Entonces, si George hubiera muerto por Memory, pues Memory ya entonces podría ya matar a George, y Memory se quedaría con toda la casa. Y si George no hubiera muerto y escapado de la casa distorsionada, pues Memory se vengaría. Y cuando todas las personas escaparon del capítulo Distorted Memory, en la cinemática aparecía George que se iba a convertir en Parasite. Si George no se iba a convertir en Parasite y no se iba a sentir mal, pues iba a hacer una pregunta acertada. Pues tampoco estaría esa skin. Si estuviera la skin, estuviera las personas diciendo que George no se había infectado, o sí. Pues bueno, cambiando la historia a Peppa, podemos
dirigirnos al capítulo 6, que había muchas pociones. Bueno, en una nota del capítulo 10, que eso ya fue mucho tiempo del capítulo 10, pues entonces, si Mr. P repartió 7 pociones a la familia y a los otros amigos de Peppa, podría decirnos que Peppa fue infectada y su familia, menos George. Y si Peppa se hubiera infectado, ¿cómo George se hubiera infectado? Sí, hay una teoría de que dice que Polly dice una teoría que Polly también se hubiera infectado, pero no lo es. Si no vamos a hablar sobre eso, sobre Polly. Si hablaríamos de Polly, pues la pregunta estuviera cierta. Bueno, si Polly se hubiera infectado, pues ¿cómo podría estar infectado? Si también estuviera infectado, podría morir. Pero si George también estuviera infectado, también podría morir. Si en el book 2 ya no aparecen los del book 1, pues eso significaría que murieron. Si murieron, podría aparecer una escena muy turbia, que George muere. Y si nos vamos al capítulo 2 del book 1, pues aparece la madre infectada. Y nos vamos al capítulo 3, aparece el padre infectado. Pues bueno, esa fue todo lo que dije. Y así que fue cierta todas las preguntas. Bueno, no sé. Así que adiós, si quieren que haga el capítulo 2.